Bajo la sombra del imperio, en una era definida por la dominación y las complejidades políticas, se encontraba Poncio Pilato, el prefecto romano cuyo destino se entrelazaría inexorablemente con el de Jesús de Nazaret. Nacido en la región de los Abruzos, en el vasto imperio romano alrededor del año 12 a.C., Pilato ascendió al poder como prefecto de Judea aproximadamente en el año 26 después de Cristo, nombrado por el emperador Tiberio. Pilato se encontró gobernando un territorio marcado por el tumulto y la agitación, un reto que pondría a prueba su carácter inflexible y su pragmatismo. Al arribar a Jerusalén, Pilato se enfrentó a un pueblo cuyas tradiciones ancestrales y fervor religioso chocaban frontalmente con la visión romana. Para él, las creencias locales eran poco más que supersticiones que amenazaban su poder e influencia. A pesar de ello, Pilato era conocido por su habilidad para mantener el orden y la paz, cualidades que necesitaría en abundancia frente a los desafíos que Judea le presentaría. La llegada de Jesús de Nazaret a la escena pública con sus enseñanzas y supuestos milagros no hizo más que intensificar las tensiones existentes. Las autoridades religiosas y romanas veían en Jesús una amenaza a su control sobre el pueblo, temiendo que sus palabras incitaran a la rebelión. Pilato, aunque al principio no consideraba a Jesús una amenaza significativa, no podía ignorar las crecientes preocupaciones que sus actividades generaban. La decisión de Pilato de mantener una vigilancia estrecha sobre Jesús fue una medida intermedia que buscaba aplacar los temores de los líderes judíos sin provocar disturbios entre sus seguidores. Sin embargo, la presión para actuar se intensificaba a medida que Jesús ganaba más adeptos. La situación alcanzó un punto crítico cuando los líderes judíos, temiendo perder su poder e influencia, exigieron que Jesús fuera arrestado y juzgado por blasfemia. La responsabilidad de mantener la paz y el orden en Judea pesaba sobre Pilato, quien se encontraba entre la espada y la pared. Por un lado, la demanda de los líderes religiosos, por otro, la posibilidad de agitación popular si actuaba contra Jesús. Tras una deliberación intensa, decidió llevar a Jesús a juicio público, buscando evaluar los cargos en el marco de la ley romana. El juicio de Jesús se convirtió en un espectáculo que dividió a la multitud y puso a prueba la autoridad de Pilato. A pesar de no encontrar un crimen que justificara la pena de muerte, según las leyes romanas, la presión ejercida por la multitud y los líderes religiosos lo obligó a tomar una decisión que cambiaría el curso de la historia: condenar a Jesús a la crucifixión. Pilato intentó desligarse de la responsabilidad de esta condena mediante un gesto simbólico de lavarse las manos, pero la decisión ya estaba tomada. La ejecución de Jesús no solo marcó un hito en la historia del cristianismo, sino que también atormentó a Pilato, quien se vio atrapado en un dilema moral y político del cual nunca lograría liberarse completamente. Los años siguientes a la crucifixión de Jesús estuvieron marcados por la inestabilidad en Judea, culminando en la destrucción del Templo de Jerusalén. Se dice que Pilato, atormentado por el remordimiento y la culpa, fue relevado de su cargo y exiliado, donde finalmente encontró su fin. La figura de Poncio Pilato permanece grabada en la memoria colectiva como el hombre que, enfrentado a un dilema imposible, condenó a Jesús a morir, un acto que refleja las complejidades y tragedias de la historia humana. La decisión de Pilato y su posterior remordimiento ilustran un conflicto interno que va más allá de las narrativas históricas y religiosas, adentrándose en el terreno de la ética personal y la responsabilidad de liderazgo. A pesar de su posición y poder, Pilato se encontró atrapado en las redes de la política y la presión, enfrentando un dilema que resuena a lo largo de los siglos. En el ocaso de su carrera, exiliado y acosado por sus pensamientos, Pilato se convirtió en una figura trágica, símbolo de los estragos de la conciencia y el peso del poder. La historia de su vida, marcada por la decisión que tomó respecto a Jesús, plantea reflexiones sobre la justicia, la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. La influencia de Jesús, por otro lado,
no terminó en la cruz. Su muerte fue solo el comienzo de un movimiento que se extendería por todo el mundo, desafiando imperios y cambiando el curso de la historia. Los seguidores de Jesús, a pesar de la persecución y la adversidad, continuaron difundiendo sus enseñanzas, fundando lo que hoy conocemos como el cristianismo. La ironía de la historia de Pilato es que, en su intento de mantener la paz y el orden, jugó un papel crucial en un evento que catalizaría un cambio monumental en la espiritualidad y la sociedad humanas. Su nombre, eternamente vinculado al de Jesús, sirve como recordatorio de que nuestras decisiones tienen un alcance que a menudo trasciende nuestra comprensión inmediata. A medida que los años pasaron, la figura de Poncio Pilato se ha interpretado de múltiples maneras, como un villano, un funcionario atrapado en circunstancias imposibles o un hombre que, a su pesar, desempeñó un papel fundamental en la narrativa cristiana. Su legado complejo y matizado invita a la reflexión sobre la naturaleza del liderazgo, la moralidad y el poder. El impacto de su decisión sobre Jesús sigue resonando en la cultura, la religión y la filosofía. La historia de Pilato y Jesús, entrelazada con temas de fe, destino y libre albedrío, continúa inspirando arte, literatura y debate teológico, subrayando cómo los momentos cruciales de la historia se tejen a partir de las elecciones individuales, por más insignificantes o monumentales que éstas puedan parecer en su momento. Así, el relato de Poncio Pilato cierra no solo con su muerte, sino con la perdurable huella que dejó en la historia, una huella que, a pesar de los siglos transcurridos, sigue provocando interrogantes sobre la justicia, la autoridad y la redención. La historia de Pilato, lejos de ser simplemente una nota al pie en la narrativa de Jesús, es un espejo en el que se reflejan las complejidades y dilemas eternos de la condición humana. Nos recuerda que cada decisión que tomamos, cada acción que emprendemos, tiene el potencial de influir no solo en nuestro destino, sino en el de aquellos a nuestro alrededor y, en ocasiones, en el curso de la historia misma. En este sentido, la vida de Poncio Pilato nos ofrece una valiosa lección sobre el poder y las limitaciones del liderazgo humano, sobre la ética y la moralidad, y sobre cómo nuestras decisiones pueden resonar a través de las eras, recordándonos la importancia de actuar con conciencia y consideración por las consecuencias de nuestras acciones.